¿Ahora sí me escuchas? ¿Escuchas este? Ah, yo estoy hablando, ¿me escuchas? ¿Me Es escuchas? este. ¿O es este? Ese es. Listo. Bueno, entonces yo les hablaré de la actividad, bueno, les hablaremos de la actividad cerebral desde dos perspectivas que son muy comunes a la física, que son la mecánica estadística y los sistemas dinámicos. Cuando digo mecánica estadística pueden pensar en termodinámica y cuando digo sistemas dinámicos pueden pensar en mecánica o en oscilaciones. Bueno, entonces, primero les comentaré sobre qué preguntas voy a abordar o les voy a hablar que se pueden abordar desde esta perspectiva de la mecánica estadística. Estas dos preguntas ya las mencionó Kevin y pues las repito. ¿Qué relación hay entre la estructura anatómica del cerebro y su dinámica o su actividad? Y también esto de cómo logra un mismo sistema tener comportamientos dinámicos tan diversos y distintos. Esto es muy interesante porque si se piensa de una forma ingenieril, nosotros quisiéramos construir algo que pudiera hacer muchas cosas. O sea, un mismo objeto que pudiera hacer muchas cosas muy distintas, como yo en este momento, con una estructura cerebral, pues como relativamente constante, puedo llorar, puedo gritar, puedo reír, puedo querer, puedo hacer muchas cosas. Entonces, ok. Bueno, entonces, pues, ¿cómo se logra que una misma cosa, por ejemplo, en este momento mi cerebro, que tiene una estructura anatómica relativamente constante, cómo logro yo en estos próximos 10 minutos? Pues podría hacer muchas cosas, podría llorar, podría reír, podría querer, podría saltar, bailar, nadar, podría hacer muchas cosas muy diversas con relativamente la misma estructura cerebral. Entonces, esa es una pregunta muy interesante a nivel fenomenológico y bueno, les hablaré de eso. Entonces, ¿cómo se aborda esto? Cuando nosotros estudiamos mecánica estadística, generalmente lo que hacemos es construir ensambles. ¿Y pues qué es un ensamble? Entonces, acá les voy a hablar como de cuál es esta perspectiva mecánico-estadística. La idea es acceder a información del sistema, no mirando cómo es su comportamiento preciso en el tiempo, sino cómo es la distribución de probabilidad de que el sistema esté en un estado o en otro. Y eso precisamente es un ensamble. Por ejemplo, yo podría preguntarme por el sistema en el que soy yo y pues acá como en donde estoy en este espacio y podría preguntarme por los distintos estados de posición que tengo. Entonces puedo estar acá, puedo estar acá, puedo estar acá, puedo estar acá y esos distintos estados van a tener una probabilidad de ser, ¿no? De hecho, pues yo estoy como acá. No, es muy poco probable que haga este tipo de cosas. Y ese tipo de comportamiento, o sea, saber cómo es esta distribución de probabilidad de ocurrencia de los estados del sistema, me dice mucho de él. A pesar de que no me dice exactamente cómo está cambiando en el tiempo, hay muchas cosas que yo puedo saber de él. Y pues de hecho esa idea fundamenta toda la termodinámica. Entonces, en resumen, ¿cómo nosotros construimos ensambles? Para esto seguimos tres pasos. Primero, identificamos todos los posibles estados de mi sistema. Por ejemplo, todas las posibles posiciones. Luego, yo le asocio una energía a cada estado. Y acá es donde entra la parte como del entendimiento del sistema, ¿sí? ¿Cómo le asocio yo una energía a cada estado? Podría yo pensar que acá quizá los estados de menor energía son en donde yo estoy acá. Me siento quizá como más cómodo. Y quizá un estado de alta energía sería un lugar donde es muy poco probable que yo esté, como por allá atrás. Entonces, en esta noción de cómo asociamos una energía a cada estado es donde capturamos el entendimiento del sistema. Y una vez yo bajo cierta regla matemática le asocié una energía a cada estado, puedo usar una receta de la mecánica estadística para asociar una probabilidad de ocurrencia a cada energía. Y pues de eso vamos a hablar en el cerebro. Entonces, primero, el primer paso, ¿cuál es? Identificar todos los estados de nuestro sistema. Eso pues no es un asunto trivial y de hecho es muy complicado porque implica que cojamos nuestro sistema continuo y diverso, ¿sí? Nuestro cerebro así, y lo particionemos. O sea, para que yo pueda decir, por ejemplo, si acá yo podría decir qué es estar en una posición o en otra.
¿Será que estar acá y estar 1 milímetro al lado es otra posición y me sería útil describirlo así? ¿O qué cada tanto tengo que moverme yo para decir que cambié de posición? ¿Sí? O sea, ¿cómo yo discretizo el sistema para definir qué es un estado y qué es otro? Entonces eso mismo tenemos que hacer en el cerebro. Y lo tenemos que hacer pues de dos formas. Primero, tenemos que discretizar el cerebro en regiones. Ya no pensarlo como solo una unidad así continua, sino como un conjunto de regiones. Sí, lo discretizamos como un conjunto de partes. Luego, por otra parte, hay que discretizar la actividad cerebral. Porque, bueno, perdón, antes. ¿Cómo podemos acceder nosotros a la actividad cerebral? O sea, ¿qué es la actividad que nos interesa, no? Esta actividad en principio es eléctrica, pero nosotros podemos acceder a información de ella de muchas formas. Nosotros en particular trabajamos con ella desde los gastos de oxígeno en la sangre. Entonces, cuando uno tiene que una región cerebral gasta oxígeno, lo puede asociar con que hay actividad ahí. Y bueno, entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Identificar todos los estados del sistema, ¿no? Todos los estados del cerebro. Para definir esto, entonces discretizamos la actividad cerebral, que puede ser muy complicada, puede tener un poco gasto, un poco de más de gasto, menos gasto, mucho menos gasto que en promedio, por ejemplo, y lo discretizamos en dos estados. La región está activada o desactivada. Y tomamos como activado que su gasto de oxígeno sea mayor al promedio de lo que gasta esa región. Y le llamamos que está desactivada cuando su gasto de oxígeno es menor de lo que en promedio gasta. De esta forma, yo puedo decir fácilmente cuáles son los estados de una región cerebral, que es pues estar activado o desactivado. Y así yo puedo pensar que es un estado cerebral. Un estado cerebral no sería más que todo el conjunto de tener cuál es el estado de cada región. Por ejemplo, todas las regiones activadas sería un estado cerebral. Si yo tengo todas activadas y una desactivada, eso sería otro estado cerebral. Entonces, de esta forma, yo puedo hacer una identificación de cuáles son todos los estados cerebrales. Y pues con eso tendríamos nuestro primer paso, identificar toda la potencialidad de estados de mi sistema. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es, como les dije, asociar una energía a cada estado. Y para asociar una energía a cada estado tenemos que tener una regla que permita hacer eso, que nos permita, a partir de las variables de los estados, por ejemplo, podría ser en este caso las posiciones, en este caso va a ser la activación o no activación, asociarle a cada patrón de activación una energía. Y es acá donde entra entonces el entendimiento del sistema. Esta regla en matemática de la que les voy a hablar es una que proviene de la física de materiales. Proviene del intento de querer estudiar cómo interactúan los espines de los átomos, o podemos pensar en pequeños imanes. Entonces, la idea de este modelo, en resumen, es que estos pequeños imanes tienden a alinearse. Y entonces, cuando un imán está cerca a otro, tiende a alinearse. Y eso va a tener algo de sentido en el cerebro, porque cuando dos regiones cerebrales están contiguas, están cerca o conectadas, cuando una está activada, es más probable que la otra esté activada. Entonces, eso ya captura cierta fenomenología que es válida para el cerebro. Entonces, bueno, les comento que esta forma particular de asociarle un valor, una energía a cada estado, es lo que los físicos llamamos un hamiltoniano. Y pues este en particular tiene dos términos. El primero es el costo de estar activado, porque nosotros partimos de entrada que estar activado es más costoso que estar desactivado. Y este término simplemente da cuenta de eso, de qué tanto cuesta estar activado, que cuesta más energía estar activado. Y por otra parte, este término, que es el término de acople, que me dice cómo se relacionan unas regiones con otras,